Buenos días, muy buenos días para todos. Hoy es domingo 13 de agosto de 2023, aquí en la República Argentina. Estamos en Villa Mercedes, San Luis. Y hoy es un día de elección en la Argentina. Se votan las PASO o las primarias. Nosotros les llamamos PASO, que significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Viste? Nosotros siempre tenemos algún título medio largo para ponerle a las cosas, característica de los argentinos. El título de esta prédica, después Eduardo le vas a poner el título a la prédica, el título de la prédica es Morena y Juan Carlos. Pero bueno, resulta que estaba escuchando a un señor, creo que es el encargado de la justicia electoral, los que manejan las elecciones en la República Argentina, un hombre joven, funcionario del gobierno, por supuesto, del gobierno nacional, que es quien maneja las elecciones. Entonces hablaban de las PASO, cómo se vota, toda una serie de cosas. En la ciudad de Buenos Aires van a tener que votar de dos maneras, en simultáneo, una con la boleta y después electrónicamente, porque se vota con la boleta común para presidente en la ciudad de Buenos Aires y se vota para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el voto electrónico. Así que, en fin, toda una serie. Todas esas complicaciones a las cuales son tan amantes nuestros funcionarios, ¿verdad? 36 boletas. ¿Saben cuántos candidatos a presidente hay? Creo que son 24. Algunos de ustedes ni los conocemos. Yo no sabía que eran, qué sé yo, varios. Todo el mundo se cancha. Yo no me avivé. Me tendría que haber candidateado a presidente de la nación. ¿Sí? Algunos votos acá tengo, ¿o no? Bueno. Verdad y justicia. Sí, señor. Bueno, y este funcionario dijo lo siguiente: hay que ir a votar porque desde el propio gobierno y de los partidos políticos están un poco asustados y están un poco preocupados porque la asistencia a las urnas, es decir, hay más de un 40% de gente que no va a votar. Les recuerdo, el voto es obligatorio para todos. Desde los 16 años hasta que te morís, el voto es obligatorio. Solamente que para los menores de 18 años y para los mayores de 70 no hay ninguna penalización, ninguna multa. ¿Está bien? Entonces dice, este hombre recomienda, bueno, vayan a votar. Y dijo una cosa que me llamó poderosamente la atención y me hizo acordar a un texto del apóstol Pablo. Dice, vayan a votar con alegría a la flauta. Entonces yo tomo el texto de Pablo en la carta a los Corintios que dice que traigan su ofrenda con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, parafraseando, a lo mejor este muchacho quise decir, vayan a votar con alegría porque Dios ama al votante alegre. El hecho cierto es que no sé si hay mucha gente que va a votar con alegría. Creo que una buena cantidad, una proporción significativa va a votar porque tiene que ir a votar. No sé si hay alegría. Han ocurrido algunas cosas en estos últimos días previos a las elecciones que nos han sacudido a todos. Por eso esta prédica se va a titular Morena y Juan Carlos. Morena Domínguez, 11 años. Localidad Lanús. Ella va con la abuela a la escuela, entra a 7:30 de la mañana más o menos. Chica de 11 va con la abuela. Su papá tiene que ir a trabajar y su mamá estaba en Salta. No sé por qué razón, no viene al caso. La abuela la deja, la chica va. Ya casi para entrar a la escuela. 2 motochorros le intentan y le arrebatan la mochila. ¿Qué hay dentro de la mochila? ¿Hay dólares? ¿Hay dinero? No. Los motochorros, que así le llamamos nosotros a estos delincuentes, suponen que está el celular de la chica. Entonces al celular después lo venden para consumir droga. ¿Cómo se constató después?
la empujan, la tiran al suelo, la golpean, la patean. Es el golpe en el hígado que le dan que le produce un desgarro profundo y la chica muere. A las 7:27 de la mañana fue el ataque y está filmado por las cámaras de seguridad. La niña va a la escuela, no alcanza a entrar, porque la matan. El llanto desconsolado de su papá, de sus compañeritos de la escuela Almafuerte de Lanús, es desgarrador, es impresionante. Hay un chico al que lo ofrece, ¿por qué tiene que pasarnos eso? Es un chiquito de la edad de la nena. Una compañerita, una chica bastante grandecita, dice, era mi mejor amiga, era muy... Lloraba, y cuando llevan el cajón, están los chicos ahí al lado del cajón, ya el cajón está en el coche fúnebre, y lloran y no los pueden separar. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Juan Carlos Cruz, 52 años, médico cirujano del Hospital Dr. Antonio Cetrángolo de Vicente López, especialista en cirugía de tórax. En Morón. Lo mataron de un balazo y le robaron para robarle el auto. Los delincuentes dejaron el auto por ahí, dejaron el auto tirado, dejaron el auto abandonado. Dicen los que lo conocían, una persona intachable. Dice su hermana, él salvaba a los chorros baleados y estos lo mataron. Porque hacían cirugía de tórax, muchas veces tuvo que atender a personas con heridas de bala. Y los atendió y alguno de ellos los ha salvado, seguramente. Mi hermano fue ejemplar en su esfuerzo por estudiar y superarse. Venimos muy de abajo. Viene de una familia muy humilde. Hizo tremendos sacrificios para terminar su carrera de médico en la UBA y empezar a trabajar. Estos dos acontecimientos, más uno que voy a sumar, que ni vale la pena mencionarlo, pero lo voy a mencionar. Un señor que muere en una manifestación de la izquierda revolucionaria, que hace todas esas marchas, y muere el hombre, pero muere por un problema de salud de él. Tiene un problema pulmonar que ya estuvo muy enfermo hace mucho. De un hombre que perteneció, un argentino, pero él perteneció a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, un hombre de la izquierda pesada, en fin, bueno, falleció. Entonces se le achaca que lo mataron. No lo mataron, ese se murió. Se murió en la manifestación. Esto, sobre todo los dos casos primeros, el caso de Morena sobre todo, golpeó en todo el sistema político como un garrote de quebracho. Les partió la cabeza a todos los políticos, sin excepción. Todos cancelaron la campaña. Seguramente por indicación de sus asesores que les dijeron, no salgan a la calle a hablar con la gente porque el horno no está para bollos. Los tipos son bichos en eso. Entonces todo el mundo le tremendo esto, bla 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 bla. ¿Cómo ha llegado a deteriorarse tanto el tejido social de la Argentina? Porque ese es el punto. La sociedad argentina, compárenla ustedes con una tela, con un tejido social. Que ustedes quieren trabajar con esa tela, pero se les está rajada por acá, está media podrida, no pueden hacer nada, la estiran, quieren coserla y no la pueden coser, y quieren hacer esto y no pueden porque está todo desgarrado, está todo podrido, está todo... Ese es el tejido social de la Argentina. Y no lo digo yo solamente, es fácil de observar. ¿Cómo es posible
que maten a una niña cuando está entrando a la escuela. Nos hemos acostumbrado a algunas cosas muy malas. Y es tremendo y es espantoso que nos acostumbremos a lo malo. Y que demos por sentado que la cosa es así y tiene que ser así. Y bueno, porque eso es resignación ciega y estúpida. Eso no es de los hijos de Dios. Hoy tenemos elecciones. Comienza a definirse quién presidirá la Argentina a partir del 10 de diciembre, en un proceso que puede llegar hasta noviembre, si hay segunda vuelta. Un proceso eleccionario, porque ya aquí en la provincia de San Luis ya hemos votado, un proceso largo. Todos estos años eleccionarios, aparte de servir para elegir a las autoridades, ¿saben para qué sirve? Para que prácticamente el país se deteriore, que los organismos públicos se paralicen, que nadie atienda nada, porque están todos ocupados por las elecciones. O sea, es un año cuasi perdido, para colmo dura un montón. Empiezan las campañas, toda una serie de cosas, ¿viste? Bueno, el sistema político que tenemos. Entonces, se comienza en el día de la fecha, comienza el proceso para elegir quién va a presidir a la República Argentina a partir del 10 de diciembre. ¿Qué tarea que va a tener esa persona? Tendrá que presidir un país que es rico. Sí, digamos, la Argentina tiene riquezas cuando hablamos de tantas cosas, de la pampa húmeda. Sí. ¿Tiene recursos naturales? Sí, tiene recursos naturales, por ejemplo, la plataforma continental de la Argentina, esa zona de pesca de la cual se benefician miles de embarcaciones chinas y qué sé yo. Bueno. Pero la Argentina tiene una economía quebrada, totalmente quebrada, no tiene moneda. Ese billete que tenemos nosotros, que el de mayor denominación vale 2.000 pesos, son 30 centavos de dólar. 30 centavos. O sea que el mayor billete que nosotros tenemos vale 30 centavos de dólar. Nosotros hemos estado construyendo un salón que vamos a inaugurar el 30 de septiembre por la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Estaba revisando las carpetas de la construcción que tengo y en el año 2016 comprábamos una barra de hierro por 280 pesos que está cotizada en el año 2023 en 5.400 pesos, quiere decir que el precio de esa barra de hierro para construcción subió 19 veces desde el 16 hasta aquí. 19 veces, casi 20 veces. Eso se denomina inflación. ¿Pero qué es la inflación? Es el deterioro de nuestra moneda. El deterioro de nuestra moneda. Estamos organizando con el pastor Sassaroli un evento para hacer en nuestro salón, el que vamos a inaugurar para el mes de noviembre, primeros días de noviembre. Y planificando a ver si podemos traer a un hombre de Perú. Él con el padre crearon la organización Con mis hijos no te metas. Bueno, tremendo. Pero hay que traerlo del extranjero. Y hay que pagar en dólares. Y los argentinos somos muy pobres. Nuestra moneda vale nada. Es un problema. Esa persona deberá presidir un país que tiene un índice de pobreza del 40% y entre los niños de 60%. ¿Por qué hay más chicos pobres? Porque en las familias pobres hay mayor cantidad de niños. Entonces, estadísticamente, los niños pobres en la Argentina son alrededor de 60% y en algunos lugares mucho más. Ahora, ¿qué es un chico pobre? ¿O qué es ser pobre? Estaba escuchando
Doctor Abel Albino, el extraordinario doctor Abel Albino. Lo vamos a invitar algún día. Hay que traerlo. ¿Cómo define él una persona pobre? Él trabaja mucho con chicos pobres. Y una de las cosas que dice, el chico entre el primer año de vida tiene que estar alimentado, tiene que estar estimulado, porque si no lo vamos a transformar en un pobre. ¿Y qué es un pobre? No es simplemente una persona que no tiene dinero. Por supuesto, no tiene dinero. No tiene vivienda. No tiene servicios sanitarios. No tiene educación. No tiene futuro, no tiene esperanza, eso es pobre. No es que vos a esa persona le tirás unos pesos y le solucionaste la vida. No. Nosotros tenemos experiencia en esas cosas porque trabajamos con gente en situación de pobreza. Trabajamos con gente en situación de pobreza. Entonces vos los ayudás. Chicos que de 13 o 14 años que no pueden escribir su propio nombre, no pueden escribir su propio nombre. Entonces vos dale dinero, pero con eso no solucionas nada. Ese presidente tiene que gobernar un país con un índice de desnutrición infantil que es uno de los más altos de América Latina, desnutrición infantil. Los chicos que comen algunas cosas, como dice una mujer que anda por ahí que es bastante famosa, masa y grasa. Masa y grasa, pan y alguna cosita, sí. Por supuesto que desde el punto de vista alimentario eso es altamente deficitario. La desnutrición infantil o la desatención infantil. Cuando los chicos dejan de mamar, abandonan el pecho materno, pues ya son más grandecitos, ¿qué comen? ¿Y cada cuánto tiempo comen? Hace unos cuantos años atrás, añitos atrás, algunas décadas atrás, una mujer maestra de esta congregación, ejercía de maestra, en una escuela periférica, tiene que atender a un chiquito porque ese chiquito vomitó. Entonces dice, no sé, Pedrito, Pedrito, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Sí, no sé, ¿qué te pasa? ¿Y qué comiste esta mañana? Porque en una de esas comió algo que le hizo mal. Nada. ¿Y anoche qué comiste? Nada. ¿Qué vomitó? No sé. Pero no había cenado ni había desayunado y había ido a la escuela. Alguna reacción, no sé qué. Eso lo contó una maestra que era miembro de esta congregación. Ese tiempo atrás. ¿De qué estamos hablando? Ese presidente tiene que gobernar un país que tiene una deserción escolar pavorosa y un nivel educativo lamentable, que ha retrocedido de una manera espantosa en las últimas décadas. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La escuela primaria que yo cursé hace 60 años atrás y la escuela secundaria que yo cursé hace 50 y pico de años atrás o más, era mucho mejor que la que están cursando ahora en términos generales, pero mucho mejor. Un nivel educativo lamentable. Dice el doctor Albino, no es posible de ninguna manera que un país crezca como tiene que crecer y se desarrolle si la población no está alfabetizada, si no come bien y no está alfabetizada convenientemente. Esto es un índice un informe del Ministerio de Educación de la Nación. De cada 100 alumnos que comienzan la escuela primaria, solo 43 llegan a sexto grado a tiempo y con los aprendizajes esperados. O sea, de cada 100 chicos que comienzan la escuela primaria, 57 de ellos la abandonan o al finalizar la primaria no han aprendido casi nada. Este es un informe del Ministerio de Educación de la Nación. Ese presidente que comience a gobernar a partir de diciembre de este año se va a encontrar con un Estado
o sector público, como se le llama, todo lo que depende de los organismos del Estado. Por otro, en la otra parte está el sector privado. Las empresas privadas, qué sé yo, los emprendimientos, los negocios privados, todo ese tipo de cosas. Los talleres metalúrgicos, esta mujer que se dedica, que hace, qué sé yo, pintura de uñas, todos son emprendimientos privados. Muchos. Ahora, el Estado es todo lo otro, todo lo que depende, o de la nación, o de la provincia, o de los municipios. Ha tenido en estos 40 años de democracia un crecimiento, el sector público, el sector que depende de los gobiernos, un incremento, es decir, la cantidad de gente que es pavoroso. Entonces el Estado no les puede pagar, mejor dicho, les paga, pero a costa de una deuda o de un déficit. El déficit del sector público, según datos oficiales, de mayo de este año, fue de 247.650 millones de pesos. O sea, la Argentina tuvo que conseguir, por algún otro lado, en general consigue emitiendo billetes, 247.650 millones de pesos. Y en junio, el déficit fue de 611.742 millones de pesos. Estos son datos oficiales. O sea que, ¿cómo se paga eso? Porque déficit significa que las arcas del Estado no tienen tanta plata para pagar eso. No la tienen. O tienen que tomar préstamos en los bancos, en los sectores privados, o recurso viejo, mañoso y espantoso de la Argentina, agarran una maquinita para fabricar billetes, por decir así, y fabrican billetitos, Por eso nuestro papel se desvaloriza de una manera extraordinaria. Datos oficiales. Se va a encontrar el presidente con que hay una enorme cantidad de personas que no trabajan porque reciben planes sociales o alguna ayuda del Estado. No producen, pero consumen. Cada uno de nosotros consume. ¿Qué consumimos? Consumimos alimentos, consumimos agua, consumimos energía. Cada uno de nosotros consume eso. ¿Está bien? Yo prendo la luz de mi habitación y estoy consumiendo energía. ¿Qué consumo? Consumo. Ahora, ¿qué produzco? ¿Qué produzco? Si yo trabajo, hago algún trabajo, evidentemente ese trabajo produce algo. ¿Verdad? Pero hay una enorme cantidad de personas que no trabajan porque reciben planes sociales. No producen, pero consumen. Datos oficiales. No, estos son datos de la UCA, de la Universidad Católica. Observatorio Social de la Universidad Católica, que es muy prestigioso. A fines del año 22, un 51,7% de los argentinos reciben planes sociales. Hay que ayudar a la gente. ¿Sí? Vaya. Si nosotros sabemos qué, si nosotros lo hacemos. Como congregación. Necesitamos que nos expliquen que hay gente que tiene necesidades. Pero el año pasado el gobierno gastó más de 7 billones de pesos. ¿Sabe lo que es un billón? Un billón es 1 millón de 1 millón. 1 billón es un 1 seguido de 12 ceros. El año pasado, datos oficiales, el gobierno gastó más de 7 billones de pesos en 141 planes sociales en todo el territorio de la República Argentina. Se cuenta, se ve, se nota que mucha de esa gente que tiene planes sociales estaría en condiciones de trabajar. Algunos de ellos rechazan trabajos, no les interesa el trabajo, porque si hay 2 o 3 personas que reciben planes sociales, ya nadie quiere trabajar. Esto se ha ido transformando así de a poco, de tal manera que esto es una carga impresionante para las arcas del Estado argentino, para la economía del Estado argentino.
El presidente que entra se va a encontrar con una Argentina donde el narcotráfico ya controla la tercera ciudad de la República Argentina. Si llamamos primera ciudad a Buenos Aires, a La Cava, segunda ciudad a Córdoba, ahí nomás está Rosario, hermosa ciudad a orillas del Paraná, controlada por el narcotráfico. Aunque el líder de los monos o quien sea esté preso, este sistema que tenemos hace que ese hombre, desde la cárcel con su celular, junto con otros, siga controlando el negocio del narcotráfico, donde están metidos no solamente los narcotraficantes, están metidos funcionarios, están metidos jueces, están metidos policías. Es una maraña impresionante. Y todo el mundo dice que el conurbano de Buenos Aires, en realidad, el narcotráfico pues, es mucho más grande, son 7, 8 millones de personas, que el narcotráfico es una cuestión terrible. La muerte de Morena tiene que ver precisamente con el consumo de droga, porque estos dos delincuentes vendían el celular o cambiaban el celular de la nena después de matarla por droga. Narcotráfico. Y que Rosario. Nosotros estamos acá en Villa Mercedes. ¿Quién sabe cómo funcionan las cosas con el narcotráfico acá en Mercedes? Usted pregunta, nadie sabe. Pregúntele a quien sea, nadie sabe. Todo es secreto. Pero después te vas a encontrar con chicos, con muchachitos, con niñas que consumen. Y consumen porque alguien les vende. Eso lo sabemos nosotros. El presidente se va a encontrar con organizaciones que se llaman organizaciones piqueteras. Organizaciones piqueteras, organizaciones sociales, que en general está conformada por gente que cobran esos planes sociales, pero que están dirigidos por algunos personajes, por algunos dirigentes, que reciben del Estado enorme cantidad de dinero para distribuir ellos esos planes sociales. Ellos van a distribuir esos planes sociales. Hay un señor que maneja, no sé, centenares de miles de planes sociales, además es funcionario del Ministerio de Acción Social de la Nación. Entonces, por él pasa toda esa enorme cantidad de dinero. Entonces, los piquetes, que lo vemos todo el día, primero los veíamos en Buenos Aires, cortan calles, cortan rutas, después sucedió en todos lados, está pasando ahora, en Jujuy, más allá del signo político. Pero la dinámica o la mecánica es esta, viene un movimiento piquetero, pum, 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 reclamamos, ¿tienen derecho a protestar? ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí, señor. La ley, pero lo que no tienen derecho es a cortar vías de comunicación. La vez pasada 50, 60 personas cortaron el ramal del Roca en Buenos Aires, que es el ramal junto con el Sarmiento que mayor cantidad de personas transporta por día, centenares de miles, millones, qué sé yo, los cortaron porque estaban protestando no sé por qué. El gobierno no puede con ellos. No pudo el gobierno anterior, tampoco puede este gobierno, no puede el gobierno nacional, no puede el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no puede el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no pueden con ellos. Se han transformado en un factor de poder que nadie sabe cómo lo va a solucionar y que te producen tremendos problemas. A mí mismo me ha tocado, por ejemplo, ir a Buenos Aires, que voy poquísimo, de tanto en tanto voy por un día, y por tal lado dice, no, fíjate, no vayas por acá, por ahí me dice mi hermano, anda, fíjate si el taxista que vaya por acá porque hay un corte aquí, no puede, te agarra un corte. Hasta luego, ¿viste? Eso se ha hecho tan común en la Argentina, se ha naturalizado de tal manera. El gobierno, el próximo presidente que asuma el 10 de diciembre, quien sea,
va a tener que lidiar o participar de la corrupción. Pero supongamos que tiene que lidiar contra la corrupción. Supongamos que ese presidente va a lidiar contra la corrupción. Y dice, no, yo no voy a aceptar, voy a lidiar contra la corrupción. Lo cual ya es una cosa bastante importante. ¿Qué es la corrupción? Los funcionarios que se enriquecen con los dineros de los argentinos, sí, eso es corrupción. Hay muchas maneras y muchos mecanismos de... Por ejemplo, manejando y corrompiendo el tema de las licitaciones públicas. Hay que construir, famoso esto, hay que construir una ruta allá, donde sea. ¿Cuánto sale eso? Y sale 1.000 millones de pesos. Bueno, vamos a hacer, qué sé yo, lo vamos a adjudicar por 1.000 millones de pesos. Después la empresa pide mayores costos. Bueno, otros 1.000 millones más y otros 1.000 millones más. Nadie controla, esa plata va para acá, para allá. Son dineros del Estado, miles y miles de millones de pesos. Traducidos son miles y miles de millones de dólares. Entonces hay una cantidad de funcionarios que manejan eso, en fin. ¿Eso es corrupción? Sí, eso es corrupción. Pero además corrupción es un sistema donde se crea y se perfecciona un entramado burocrático que traba y dificulta todo. Se te ponen trabas acá y acá y acá y acá cuando vos querés hacer algo. Por todos lados. ¿Está bien? Entonces vos decís, no puedo avanzar en esto, no puedo hacer. Bueno, sí vas a poder aceitar ese entramado si vos pagás alguna coima, algún retorno, alguna cosa. Eso es corrupción. Ese entramado burocrático, ese tremendo tamaño del Estado, donde hay una oficina donde ustedes quieran, hay una oficina, qué sé yo, en vialidad. Una oficina que podrían manejarla muy bien, un aspecto de vialidad, podrían manejar 20 personas, hay 300 personas. Todos empleados del Estado. Porque una de las cosas que ha pasado en la República Argentina es que 50, 60 años atrás, un empleo estatal pagaba sueldos mucho más bajos que un empleo privado. Hoy un empleo estatal, algunos empleos estatales pagan sueldos más altos que un empleo privado. Entonces crece mucho el sector estatal. Corrupción también es cuando se hacen acuerdos espurios, ocultando la verdad a la población. Eso es corrupción. Y se oculta la verdad a la población, y se hacen en secreto, hacemos esto, y te dicen, bueno, es así, 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 es lo que aparece en los titulares, en los diarios, en lo que sea. Pero en realidad hay cuestiones ocultas, por donde se filtra dinero, por donde se favorece a algunos. Corrupción también es favorecer a amigos desde el Estado público. Esto sucedió hace poco en la República Argentina. Vamos a hacer una licitación para proveer de elementos sanitizantes para el sistema de aguas de la ciudad de Pirín Pim Pim. Dice, todos los sistemas de agua para potabilizarla requieren productos químicos, una serie de cosas. Pero son licitaciones multimillonarias, se va a creer que eso son 2 pesos. Entonces, se hace la licitación y se nomina en la licitación para que las empresas provean este determinado producto químico. Hay 4 o 5 productos químicos que se pueden usar, pero la licitación dice y este producto químico lo fabrica solamente este señor que precisamente tiene contactos con el funcionario que hace la licitación. ¿Se entiende esto? Eso se llaman licitaciones dirigidas. Hay tremenda corrupción en ese aspecto en la Argentina por esas licitaciones dirigidas. Favorecer a amigos. Otro aspecto de la corrupción es gente que miente y manipula con mentiras. Eso es espantoso en la Argentina. Yo le he dicho esto, me he cansado de decir. Uno de los graves problemas que tiene la población argentina, ya no el gobierno, la población argentina es que soporta un grado de mentira que debería ser insoportable, insostenible. Hay otras sociedades, otros países que no tolerarían ese grado de mentira en los funcionarios públicos. Acá no, acá
damos por sentado que sí, mienten. Nosotros, si lo analizamos espiritualmente, toda esta corrupción no es otra cosa que corrupción adentro. La corrupción comienza de adentro hacia afuera. Y la mentira, ¿qué vamos a hablar de la mentira? Satanás es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Pastor, ¿viniste a hablar de política? Sí, pero no solamente. Porque uno puede hablar de política, pero referido a la palabra, con la base, con el sustento, con la perspectiva de la palabra de Dios. Si no, es basura. Si no, es basura. Narro todas estas cosas para que nos demos cuenta, porque los evangélicos tenemos que despabilarnos de unas cuantas cosas y es hora de que nos vayamos despabilando. Porque de lo contrario, en lugar de ser sal y luz, somos una sal desvanecida o una luz que ya está oculta, como dice el Señor Jesucristo. Hay un texto en la carta a los Romanos, capítulo 3. ¿Cómo ha llegado a deteriorarse tanto el tejido social en la Argentina? ¿Cómo nos hemos deteriorado tanto? ¿Cómo este país? Algunos extranjeros que tienen cierta edad no pueden creer cómo la Argentina se ha deteriorado tanto. Un país que era el espejo donde muchos se miraban. En el índice educativo, en el índice económico, en el índice de ciudad, ya nos supera ampliamente Uruguay, por ejemplo, que nosotros lo mirábamos a los uruguayos así, ¿viste? O Chile. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, pues no hay temor de Dios delante de sus ojos. Empieza el versículo diciendo el apóstol, como está escrito. ¿Escrito qué? Él hace referencia, mis queridos, a una cantidad de textos del Antiguo Testamento. En estos breves versículos, que son 10 versículos más o menos, el apóstol Pablo cita el Salmo 14, el Salmo 53, el Salmo 5, el Salmo 140, el Salmo 10, cita a Isaías 59, cita el Salmo 36, cita el Salmo 143. En estos versículos está citando la palabra como está escrito. ¿Qué quiere decir como está escrito? Ya nos han dicho esto, ya está dicho, por Dios ya está dicho. Entonces este deterioro de nuestra nación, que va a tratar de revertir el que venga como presidente, si es que lo quiere hacer. No lo sabemos. Si quiere revertirlo, tiene que tener en cuenta esto. ¿Saben lo que me preocupa de los candidatos que tenemos para presidir? Que al menos de lo que yo sé, no hay uno que invoque el nombre de Dios. Gracias, querido, vos me lo dijiste. Como lo dice el preámbulo de la Constitución argentina.
invocando la protección de Dios, fuente de toda la razón y justicia. Se animaban a ponerlo y a afirmarlo esos tipos. Algunos creían, sí, otros no creían, no, pero hoy. Esa es una hipótesis innecesaria para los políticos. Y hay un funcionario que pretende que la población vaya a votar con alegría. Dale, chévere. Los hijos de Dios, mis queridos, tenemos que tener una mirada distinta de las cosas. Esa mirada distinta de las cosas nos va a dar solamente la revelación a través de la palabra. La revelación del Espíritu a través de la palabra. ¿Y por qué digo la revelación del Espíritu a través de la palabra? Porque está la palabra escrita, pero si el Espíritu no te la revela, vas a leer y vas a decir, bueno, sí, qué interesante, nada más. Ahí se terminó la historia. Tremenda responsabilidad para las personas que van a asumir. Tremenda responsabilidad para las personas que van a asumir. Te cuento una cosa. Me llamó por teléfono, y con esto termino, me llamó por teléfono el pastor Silvio Coronel. Él es el presidente del Consejo Pastoral de Villa Mercedes, un querido amigo, pastor. Tiene su hijo ya en nuestra escuela secundaria, hizo toda la primaria en nuestra escuela. Me dice, mirá, vos sabés que el gobernador electo, Poggi, quiere tener una reunión con los pastores. Perdón, acá en Villa Mercedes. ¿Podemos hacerlo allá en tu congregación, allá en tu iglesia? Digo, sí, cómo no. El gobernador pide reunirse con los pastores. Dice, el gobernador electo, ¿no? Él va a asumir también el 10 de diciembre y le va a tocar lidiar con todo esto que hemos estado hablando. Pero acá en la provincia de San Luis, que no es una isla, como se nos ha pretendido convencer. Otro país. No, estamos metidos en la Argentina, viendo todas las cosas de la Argentina. Y bueno, quiere hablar particularmente sobre la pobreza. Sí, cómo no. Con gusto. ¿O acaso nosotros somos anarquistas? Que estamos en contra de cualquier gobierno. No dice eso la palabra. Bueno, nosotros tenemos anfitriones. No sabemos qué va a hablar el hombre, pero lo recibimos. En el Señor, a Él y a todos los pastores que vendrán. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de Salomón. Pastor, ¿y qué es la esperanza de Salomón? Fue un muchacho que se tuvo que hacer cargo de un reino grande, porque su padre, el más importante de los reyes, había muerto y él se tenía que hacer cargo. Y se mira a sí mismo y dice, no estoy capacitado. No estoy capacitado. Y oye la voz de Dios que le dice, pídeme lo que quieras y yo te voy a dar, muchacho joven. Pudo haber pedido cualquier cosa. Pero él pidió sabiduría de lo alto para poder gobernar a este pueblo, que es difícil de gobernar. Nosotros los argentinos somos un pueblo difícil de gobernar. La mayoría de nuestros gobernantes no están a la altura de las dificultades. Ni tienen tampoco la humildad de Salomón de decir, no estoy preparado, no sé bien qué voy a hacer. No como el candidato eso que escuchamos que decía, yo sé bien lo que hay que hacer y cómo hacerlo, así que lo sabes todo vos. Mirá qué bien, menos mal que perdió.
que lo sabía todo. Y lo tengo que decir esto, lo diría a los gritos en la plaza pública esto, si estoy hablando en el nombre del Señor. Que la gracia de esa que tuvo Salomón de pedir de sabiduría para gobernar puede estar en este hombre y en nuestros gobernantes. La gloria sea para Él, para el alto. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Dios y Señor. Amén.